¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Implicados. Hoy, con fechas de Semana Santa cercanas, pues queremos dar algunos avisos a aquellas personas que quieran adentrarse en la montaña, que quieran practicar montañismo. Y además lo vamos a hacer hablándonos del punto de vista del rescate, los rescates en montaña, para prevenir y también para ver cómo operan los distintos dispositivos que se encargan a rescatar a aquellas personas que se encuentran perdidas o que tienen algún accidente en la montaña. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de los 25 años que cumple la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comenzamos. Recordarán todos ustedes que a principios de este mes de marzo eran rescatados en Ibañeta 2 brasileños y durante el año pues, se suceden diferentes noticias de rescates aquí en nuestros montes navarros. Hoy en Implicados, en esta primera parte, queremos hablar con aquellas personas que se dedican a realizar estos rescates y también hablar con especialistas en la montaña. Nos acompañan para hablar de este tema en nuestro plató Víctor Rubio, él es el jefe del director del Servicio de Bomberos de Navarra. Gracias por estar aquí. Opa, gracias a vosotros. También a mi derecha se encuentra un cabo de la Guardia Civil del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y por último, a mi izquierda, para dar esos consejos y también para ver cómo hay que ir preparado al monte y como experto en montaña, está José Javier Lavallen. Es geógrafo, instructor de la Escuela Navarra de Alta Montaña y además guía de montaña. Gracias por venir. De nada, a vosotros. Bueno, empezamos hablando un poco de rescates, hemos dicho, pero me gustaría, para los que no somos un experto en este tema, Víctor, que nos dijeras un poco qué tipología de rescates hay, cómo podemos diferenciar unos rescates de otros. Sí, en realidad cuando hablamos los diferentes cuerpos de seguridad y de emergencias, cuando hablamos de rescate, habría que distinguir dos tipos diferentes. Uno es lo que se entiende por rescate muy técnico, que puede suceder en una pared, un escalador, puede suceder alguien que se ha despeñado en una zona de difícil acceso, y luego estamos hablando de búsquedas en el monte, que puede ser una persona que se ha perdido buscando setas o como los peregrinos de estos días que por las dificultades meteorológicas pues no pueden seguir realizando el camino. Vosotros, como bomberos, ¿os dedicáis a qué tipología estaréis más enfocados? Sí, bueno, las competencias en todo tipo de rescates de protección civil están en la Ley Foral de Protección Civil y recaen en el Gobierno de Navarra, pero nosotros, con toda nuestra red de 12 parques, hacemos todo tipo de rescate, pero a día de hoy no tenemos un rescate, un grupo específico, un rescate técnico. Vale. Por vuestra parte, en la Guardia Civil, creo que sois más del rescate, digamos, no tanto de gente que se pierde, sino ya de fracturas o, digamos, gente que se cae a barrancos, ¿no? Sí. ¿Cómo se efectúa un rescate de este tipo? ¿Cómo montáis el operativo? ¿Cómo os ponéis en marcha? Cuando recibís la llamada de, oye, hay alguien que os llaman ya, me he caído en tal sitio, ¿cómo os ponéis en marcha? Sí, las primeras informaciones son las más importantes. De ellas ya deriva el resultado de la operación, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos centramos muchísimo más no en cómo se ha producido, digamos, el incidente, sino en cómo se encuentra la víctima para agilizar esa inmovilización, dar una cobertura de seguridad a la entrada y a la salida con el helicóptero y hacer un traslado al hospital, o bien nosotros directamente o a través del segundo helicóptero del Gobierno de Navarra. Y de esa manera conseguimos ganar mucho tiempo y trabajar con unos tiempos de reacción bastante importantes. Por poner un ejemplo concreto, tú estuviste en el rescate de estos dos brasileños. En ese caso, ¿cómo actuaste? ¿Cuántas personas más o menos llegáis a actuar y cómo fue en este caso la operación? Bueno, en este caso se miden mucho las condiciones meteorológicas y el tiempo, ¿no? En este caso, en el del brasileño, que fue donde para nosotros realmente pues ha sido una operación muy arriesgada, ¿no? Porque sabíamos que hacía muy mal tiempo, que el tiempo de luz era ya limitado porque eran unas horas ya largas. Y bueno, cuando nos hemos ido acercando a la zona hemos visto que estaba toda la zona cubierta de niebla, hemos pasado
en el argot nuestro de trabajo, por una ventana que se nos ha abierto por la niebla, pasamos al otro lado buscando una posibilidad de acceder a la persona. Intuíamos que podía estar en un determinado sitio y hemos aguantado, pese a que se estaba haciendo de noche, con gran suerte de que lo llegamos a localizar, se abrió, entramos con el helicóptero a toda velocidad, tuvimos que abortar una de las operaciones porque se nos cerraba la niebla, y entre los tres que estábamos a bordo tomamos esa decisión de que efectivamente, como desde la central se nos había puenteado la llamada de la persona y se le notaba en un estado agónico, pues tomamos la decisión de que a por todas de que entrábamos a por él. Dejamos a un compañero con la grúa del helicóptero en una situación así bastante tensa por la niebla que se nos cerraba. Salimos rápido de la zona, buscamos una zona de seguridad, se le atendió y nuestra compañera rápidamente: por favor, entra otra vez que está la situación grave. No se nos abría, dijimos: tranquilo, que hoy no nos vamos sin ti. Y nada, hemos tenido la gran suerte de que se volvió a abrir otra vez un minutito, se nos abrió el sitio, entramos, salimos a toda velocidad y bueno, pues el brasileño en este caso, con la gran sorpresa de cuando llegó, accedió a la máquina arriba, estaba sin calcetines, sin calzado, sin guantes y entró en el hospital con una temperatura bastante baja. ¿Por qué sin calcetines? Bueno, pues cuando el yo cuerpo... vi la película de Everest y más menos, había más menos. Una secuencia en la que un tío empezaba a quitarse la ropa porque le entraba calores en ese frío extremo. Sí, nos sentimos muy orgullosos de esa operación porque en los dos casos, evidentemente, ¿no? Por un lado o por el otro se le ha salvado la vida a una persona, pero en este yo estoy convencido de que media hora más y la situación hubiera sido distinta. Y le pasó un poco esa situación de que te entra calor en el frío, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí. Son situaciones muy rápidas y bueno, ¿qué procuramos? Pues ir muy ligeros de peso, gran concentración, gran comunicación, bueno, una coordinación importante. Para aquellas personas, bueno, yo estoy hablando de la película, explicar un poco en qué consistía esta patología, ¿no? No enfermedad, pero sí situación en la que te puedes ver envuelto en temperaturas muy bajas. ¿En qué consiste? ¿Por qué se da? No sé, ¿por qué se da eso de que te entre calor cuando estás a menos 11 bajo cero? Hablando coloquialmente, pues es una forma que tiene el cuerpo de protegerse, ¿no? De alguna manera va restando los puntos de calor a los miembros, manos, pies, y los va centrando en la parte central. Y bueno, el cuerpo reacciona de esa manera, que en realidad es una trampa, ¿no? Claro. Hemos hablado de niebla, me parece muy interesante, y hemos situado esta parte que es la de quien se fractura y llama, más o menos diciéndote el sitio, ¿no? Donde está, y puede ser, digamos, localizable. Pero comentabais vosotros, en el servicio de bomberos, en esas búsquedas en las que son de personas que se han perdido, ¿no? Vale que sepáis la zona más o menos. Pero claro, ¿cómo acometéis no una búsqueda de rescate, sino un rescate de una persona que está fracturada, sino una búsqueda de alguien que está por el bosque, pero dice: mira, yo me vine aquí no sé, al monte tal y no sé muy bien dónde ha acabado? Sí, por ejemplo, ese mismo día que comentaba al cabo, nosotros recibimos a las 8:30 en el centro coordinador 112 SOS Navarra, recibimos una llamada de una persona que nos dice que hay una persona perdida en el camino de Santiago, subiendo a Lepoeder, y que se ha desviado del camino, ha andado durante 20 minutos, nos ponemos en marcha los bomberos de Burguete, ya era de noche, no podían volar los helicópteros. La persona que nos habla está en Bélgica y es el esposo de la peregrina, de la brasileña, y nos dice que está en un barranco, que tiene una pierna herida, que está mojada, que tiene mucho frío. Entonces nos ponemos en marcha los bomberos de Burguete y los bomberos de Pamplona, y con nuestra ambulancia y con nuestro todoterreno 4x4, y emprendemos la subida hacia el mismo día. Eso nos pasó el mismo día. En ese sentido, pero volviendo un poco al tema, empecéis la búsqueda, pero ¿cómo localizáis? ¿Sabéis dónde está? Pero nosotros llevamos el mantenimiento, los bomberos de Burguete llevan el mantenimiento de la señalización de la zona. Entonces, pues, la persona que nos llama de Bélgica dice que la otra persona ha visto, el último poste que ha visto es el número 29. Entonces, nosotros sabemos dónde está el poste número 29 y nos dirigimos directos hacia allí. Esto es muy importante, que quiero hablar ahora contigo, José Javier, porque yo cuando voy al monte
Por lo general no me suelo fijar en los números ni los No, pósters. hacemos un seguimiento especial del Camino Ah. de Santiago por la Vale, afluencia sí, que existe. vale. En este caso de coincidía personal. que era el Camino de Santiago. Eso Pero es, sí, imagínate sí, que voy al monte y hay diferentes marcas y no suelo prestar atención. Como instructor de montaña, en este caso que estamos comentando, de alguien que se pierde en el monte. Imagínate que esta Semana Santa subimos, no sé, a donde sea, a Lori, por ponerte así un ejemplo, y nos perdemos. ¿Qué debemos hacer? Aparte de llamar a los servicios o llamar a un familiar para que llame a los servicios, nosotros, porque tendrá una sensación de pánico ahí, yo creo, bastante importante, ¿qué debemos hacer? Intentar buscar, oye, retroceder donde podamos haber ido, quedarnos en el sitio donde estamos, ¿cómo debemos orientarnos? A ver, depende un poco de las circunstancias que se den en ese momento. Quiero decir, primero, si está de día y también depende un poco de las condiciones meteorológicas. Si está de día, desde luego hay que intentar, de alguna forma, bueno, utilizar una serie de técnicas que todo el mundo que va a la montaña debería de saber, que técnicas de orientación, y luego, pues, lo típico, poder llevar un GPS. Pero si no tenemos ningún tipo de esos conocimientos, desde luego lo más prudente es quedarse en el sitio y desde luego si vemos que hay que queda poco para que anochezca, y ya al día siguiente pues buscar ayuda, yendo a algún sitio donde haya un pueblo o alguna cosa así. Pero claro, es que ya te digo, lo más importante es, si hay luz, pues intentar salir de ahí. Si no hay luz, desde luego quedarse, hacer un pequeño refugio para pasar la noche. Y desde luego también depende mucho de las condiciones meteorológicas. Claro. También. Claro, si hay niebla, desde luego, aunque haya luz, es mejor quedarse perdido, quieto, sí. y esperar a que al día siguiente o que al cabo de las horas mejoren las condiciones, y no perder la calma. O sea, si estamos en un grupo, desde luego, siempre que una persona tiene que llevar la voz cantante y transmitir a la gente de que, bueno, de que no va a pasar nada y que vamos a salir de estas. Volviendo a quienes rescatáis, luego pasaremos otra vez porque analizaremos cómo va de preparada la gente o no al monte, pero para quienes os dedicáis a los rescates, a mí me interesa saber cómo es la formación, cómo, por ejemplo, desde el GREIM os formáis, cómo es vuestro día a día, no solo vuestro día a día, sino la formación para llegar a ser un cabo de GREIM. Bueno, empieza de largo, ¿no? Se hace una selección dentro de la institución, hay un proceso de selección donde el aspirante se presenta a unas pruebas, cada vez son más duras, porque los participantes van mejor preparados, y se selecciona a unas 10, 15 personas. Esas 10 o 15 personas, que son los que mejor han superado esas pruebas, tienen que pasar otro segundo corte, que son 9 meses en la Escuela de Montaña de la Guardia Civil, o Centro de Formación de la Guardia Civil, el CAEN, en Candanchú. Son 9 meses que también se van produciendo bajas si no siguen el ritmo, si no hay un compañerismo adecuado, no hay una técnica adecuada. Se busca un conjunto, ¿no? Una media alta. Luego, con el tiempo, pues con los años uno se va especializando más en un campo, otro en otro, ¿no? Según las cualidades. ¿Cómo es el examen final? El que ya te dice de ya eres miembro del GREIM. No hay un examen No hay un final, examen es final. el día a día. Realmente es una convivencia durante 9 meses, que hay un programa estival, invernal, de avalanchas, de espeleología, de Todas las técnica. situaciones que se puedan producir en el Sí, monte, todas las claro. técnicas de socorro. Y bueno, hay gente que se va voluntariamente, otros tienen que repetir por segundo o tercer año, otros no lo consiguen. Claro, un poco de todo. Sí. Desde bomberos, porque claro, cuando Sí. pensamos en bomberos pensamos o en incendios o en gente atascada o en... Sí. Pero cuando pensamos en monte, en bomberos, ¿no? ¿Cómo se forma a un bombero para este tipo de acciones? Nosotros somos un servicio que cubre toda la emergencia. O sea, somos un servicio de bomberos atípico, lo que es un servicio integral, y cubrimos toda la emergencia. Entonces, dentro de nuestra formación básica para cualquier bombero de ingreso, la formación que recibimos en la Escuela Navarra de Seguridad y Emergencia incluye módulos de este tipo de rescates, ¿no? Tanto de rescate urbano como de orientación en montaña, como lo que luego vamos a emplear en las técnicas que vamos a emplear en estos rescates. Eso en el curso básico. Y luego tenemos un reciclaje anual, dependiendo de los parques y dependiendo, bueno, de lo que ese año toque, que es un reciclaje o una formación anual
que incluye este tipo de rescates. Este mismo año estamos dando progresión con raquetas, con pioles, a todos los bomberos destinados en la zona norte de Navarra, en los parques. Claro, nosotros tenemos parques dispersos por toda Navarra. Este año en concreto les toca a los de la zona norte y a los parques de Pamplona, que son en principio los que irían a rescates en zona de nieve. Hemos dicho antes que también es importante analizar cómo va de preparado, ¿no?, la gente a la montaña. Antes de entrar en ello, me gustaría que viéramos unas preguntas que hemos hecho a diferentes personas que nos hemos encontrado en la calle. La pregunta que les hemos hecho es muy sencilla. ¿Usted cree que vamos realmente bien preparados al monte? No, yo creo que no. Visto lo visto, yo creo que la gente no lo tiene muy en cuenta. No, yo creo que hay que ir un poco prevenidos, ¿no? Un poco con algo, una idea clara de lo que tienes que llevar por si acaso pasa algo. Sí, sí. Yo pienso que en general van preparados. Lo que pasa es que si viene un japonés y se piensan que en España hace 36 grados y van al Pirineo, pues entonces se confunden. Pienso que los españoles y los franceses saben por dónde van, ¿no? Pues la verdad es que no sé, cada uno tiene que ser un poco consciente de cuando sale fuera de casa qué lleva y qué no lleva. Si llueve coges paraguas, ¿no? Pues si vas al monte tendrás que ir preparado pues con material, con lo que sea, informarte de lo que va a hacer. Entonces a veces la gente es muy inconsciente, somos muy inconscientes, nos creemos, tomamos un vino, nos creemos que vamos a comer el mundo y luego pasa lo que pasa, que la gente se muere por el camino. Los autodidactas, aquí la gente, es que tampoco ahí se enseña en el cole, ¿no? En el cole te lo enseña y no es asignatura de montaña y rescates, no. Entonces claro, la gente improvisa, el que conoce, el que tiene un amigo, el que no sé qué, pero es algo que la gente es como muy a la suya. No hay una escuela de montaña que ellos sepan, ¿no? Donde tú puedas ir a formarte para aprender cómo sobrevivir en el campo. Entonces, la gente de oídas, el que sabe más del grupo es el que se siente más informado y dice a los otros, pero vamos, que la gente no yo creo que no pasa más desgracias porque Dios no quiere, ¿eh? Porque hay cada gente que está como la chota. Yo creo que la gente que suele ir al monte habitualmente está informada. Los que van ocasionalmente, yo pienso que no, yo pienso que van un poco a la aventura, sí. Bueno, pues un poco de todo, que sí, que no. Hay quien comenta que no hay una escuela de montaña. José Javier, desde tu experiencia. A ver, hay mucha gente que va al monte y mucha gente que está preparada, pero por contra, mucha gente no es precavida, pues porque ve que al final echar cosas en la mochila supone peso, y hoy en día con el tema de la competición, de todo lo que hay mediático respecto a lo que estamos viendo en la televisión, pues al final pues parece ser que lo importante es ir ligero, ir con lo mínimo y así las excursiones van a ser mucho más placenteras y no va a haber ningún problema de cara a que llegamos al coche sin cansarnos y tal. Yo creo que en principio, bueno, pues hay más gente que no va bien preparada y otros que sí, que van bien preparados y que son precavidos, que son los que realmente tienen experiencia y que realmente saben lo que hacen. Comentaban incluso el tema de, oye, pues nos fiamos del amigo, vamos a un grupo y el amigo sabe. Eso pues suele pasar mucho y el amigo en realidad no sabe tanto. Sí, es típico pues que al final en todo lo que es la vida en sí nos apoyamos siempre en alguien que parece ser que es el que lleva la voz cantante, y al final si ese alguien no nos ha dicho esto, pues bueno, pues yo llevo lo que más o menos me ha comentado, pero hay cosas que igual él las da por hechas y cuando llegamos al sitio pues tenemos sorpresas, ¿no? Sorpresas de última hora. Respecto a esas previsiones, ¿no?, como instructor de montaña y guía también, los grupos que os vienen al monte, no hablo de vosotros, familias o amigos, ¿no? Por lo general se conocen las técnicas de primeros auxilios, o sea, vosotros también os toca rescates, ¿veis gente que conoce técnicas de primeros auxilios? ¿La gente va al monte sin tener ni idea pues, de cómo, no sé, solucionar, digamos, una pierna rota, aunque sea artesanalmente, o primeros auxilios? No sé, os pregunto un poco en general. Yo, a ver, creo que al final la gente tiene un concepto de que si vamos con alguien que es médico, que es enfermero, entonces vamos bien. Pero en general, si salimos de ese perfil profesional, en general la gente no tiene, digamos, conocimientos en primeros auxilios. Ahora va poco a poco introduciéndose el tema, pero estoy seguro que en un caso normal, en el monte, en un accidente en montaña, es difícil que la gente sepa saber hacer unos primeros auxilios. ¿Vosotros en vuestro caso? Sí, bueno, hay que darse cuenta que la mayoría de los ciudadanos vivimos en un ambiente urbano donde tenemos los servicios cercanos. Tú llamas y la ambulancia te llega rápido.
y cada día tenemos, bueno, vivimos una sociedad del ocio en la cual la gente quiere disfrutar de espacios naturales, quiere disfrutar su tiempo libre en el monte, entonces se produce esa situación, ¿no? que vamos a un espacio donde no hay servicios y no estamos preparados para responder. Hay mucha gente que sí, hay gente que es habitual de la montaña, pero hay mucha gente, mucho montañero esporádico, que piensa que en la montaña va a recibir los mismos servicios o con la prontitud con las que se reciben esos servicios en el ámbito donde trabajamos, donde vivimos, y bueno, pues eso no es así, y hay mucha gente, por desgracia, que no es consciente de cuando va al monte dónde se mete. No, mucho desconocimiento también está pensando el tema de las tormentas, ¿no? Lo rápido que se echan muchas veces. Sí, bueno, en el nosotros monte, desde Protección Civil, el Gobierno de Navarra desde Protección Civil manda, o sea, avisos de ese tipo, hay toda una serie de consejos que se dan, que se deje avisado a dónde se va, que se mire la meteorología, que se lleve, o sea, pero bueno, pues hay gente que hace caso y hay gente pues que no es consciente del riesgo que entraña esa actividad que aparentemente, bueno, pues no tiene por qué ser peligrosa, a no ser que se den ciertas, pues, sí, como la meteorología, exacto, que cambie, que no sé qué. Vosotros, en vuestro caso, de la gente que habéis llegado a rescatar, ¿os tocan muchas personas que sean por imprudencia y más imprudentes que personas que han tenido mala suerte, o al revés, gente que hoy ha sido mala suerte y hay pocos imprudentes? Navarra es una comunidad con gran arraigo montañero. Las personas en Navarra, los navarros, están preparados para la montaña, disfrutan de ella, la llevan dentro de ella, de su corazón, es así. Entonces facilitan mucho esta situación. Luego, de rescate, ¿no? El tema de los primeros auxilios, una primera atención, aunque realmente supieran o estuvieran un poco preparados, cuando te toca de cerca se ven desbordados y es muy difícil de que puedan afrontar eso con frialdad, ¿no? Eso nos pasaría a nosotros mismos en nuestra casa. Yo puedo atender a una persona e inmovilizarle la columna o una fractura abierta, estabilizarla de la mejor manera posible, ¿no? Pero si me tocara a un familiar o a un ser querido, pues me costaría muchísimo más, lógicamente. ¿Cuál sería, de todas las situaciones que hemos comentado aquí, la más común, digamos, el caso más común que soléis tener al año, en general, os pregunto? Y luego querría saber también cuál es la más complicada, pero más común, ¿cuál es? La más común, a nosotros nos toca muchísimo atender pues, la columna vertebral, muchas fracturas de vértebras, cadera, pelvis, tibia, peroné. Y luego, desgraciadamente, pues fallecimientos, ¿no? ¿En vuestro caso? Sí, también parecido, similar, claro. parecido. Si las búsquedas no suelen ser no suelen acabar así, lo que es un rescate, pues fracturas y sí, columna, extremidades y fallecimientos, sí. Podemos decir que este ejemplo que hemos puesto al principio, ¿no? El que ha sucedido en marzo, es de los más peligrosos, los más complicados que suelen suceder al año, ¿o os encontráis con retos o con situaciones mayores? Sí, hay situaciones mayores. El primero cambia, ¿no? Pues por el tema de la climatología, ahí cambia muchísimo, pero bueno, desde luego el tema del Camino de Santiago es algo que se viene tratando fuertemente desde el Gobierno de Navarra y efectivamente se están tomando todas las medidas posibles, ¿no? Y se ha mejorado mucho en ese campo. Se ha reducido también, es verdad, la acción ahí. No sé si creéis, no sé, es una idea que me viene. Con el auge de algunos programas, ¿no? En la televisión hay auge de programas de cocina y la gente se anima a cocinar, se venden libros, ¿vale? Antes estaba El filo imposible, ahora están pues, estos programas de pues, Calleja que se va con un famoso, ¿no? Y puede decir, oye, que si un zapatero sube el Moncayo, yo también lo subo, ¿sabes? Es decir, veis muchos casos de bravuconadas, de la televisión que anima alegremente a subir a altos montes, la gente se anima, dice, venga, que sí, con 4 datos aquí en internet y el programa que ya lo he visto, me animo. Sí, la verdad que está afectando y de forma negativa, porque se ve, por ejemplo, te encuentras con gente que va pues, con una equipación similar a la que usan gente que son profesionales, que están muy preparados. Entonces vas viendo que lo que están viendo en la televisión lo aplican a ellos mismos sin saber realmente que tienen si tienen esa capacidad y realmente si tienen, bueno, pues si lo que están llevando en ese momento va en función del lugar a donde van. Entonces sí que está afectando y yo creo que de forma negativa. Sí que por otro lado es bueno que la montaña la conozca la gente, pero sí que también está el problema de que al final, pues claro, luego la gente pues sale con mucha alegría y no es consciente de que peligro que pueda haber. pueda haber peligro.
Respecto a estos montañeros, ¿no? En el caso de los brasileños han sido por imprudencia, que una zona pues, que estaba prohibido pasar en invierno y se les ha hecho pagar el rescate, ¿no? A las personas que no son por imprudencia, que es simplemente oye, mala suerte en el monte, ¿ese helicóptero, ese operativo, se les hace pagar después o lo asume el gobierno? Pues nosotros los bomberos no cobramos, Vale. Nosotros se nos activa, vamos, hacemos el salvamento. Hay que delimitar mucho y tiene que hacerlo un técnico que sepa hacerlo, qué es imprudencia y qué no es imprudencia, claro. En el monte estos casos sí, se podría decir que son una imprudencia, pero hay que delimitar mucho porque no sabe realmente lo que ha pasado o no se llega a saber realmente lo que ha pasado. Pueden cambiar las circunstancias de cuando se ha salido a cuando se ha sucedido el incidente o el accidente. Es complicado, el tema de saber si es una imprudencia o no es complicado. Pero respecto al pago, ¿lo asume finalmente la persona que en este caso sí, pero digamos, igual no sé si desde la escuela de montaña lo asume el montañero cuando no es imprudencia o lo tiene que asumir? La gente que practica montaña tiene que estar federada en montaña. Claro. Entonces, si no está federada en montaña y ocurre un accidente en ese medio, Sí. entonces sí que en un principio asume el pago. coste, ¿no? Claro. Sí. Por eso, desde Federación de Montaña se aconseja a la gente que practica este deporte que se federe, porque luego en el caso de que haya un rescate, como pues implique un operativo. viaje en helicóptero y cualquier tipo de dispositivo, al final eso va a recaer en el accidentado. Bueno, para ir finalizando pues esta pequeña tertulia, me gustaría, para aquellas personas que quieran esta Semana Santa ir al monte, ¿qué consejos les podemos dar? Sobre todo en estas fechas. Y luego si quieres ya en verano, que será otra climatología, pero ahora en estas fechas, en Semana Santa, ¿qué consejos podemos dar a aquellas personas que van a hacer un reto montañero estos días? Bueno, en principio, sobre todo, asegurarse de cuál va a ser la meteorología, elegir el destino y ver si realmente es apropiado ese destino para las condiciones que tienen, y básicamente eso, ser prudentes y ir bien equipados y sobre todo tener en cuenta el tema de la meteorología. Digamos que es ese factor principal, luego llevar móvil, llevar contacto, decir a todo el mundo dónde vas. Incluso con el tema del contacto, no ir solo. Claro. Importante, y dejar dicho a dónde vas. Dejar advertido a algún familiar o a alguien cercano a dónde vais a ir, pues porque en caso de que no llegue, alguien avise y nos diga a nosotros, oye, ha ido a tal sitio. ¿Algún consejo? Sí, efectivamente, lo mismo que ellos, lo único que un tropiezo que te pueda producir una rotura de tibia y peroné, si hace mal tiempo, nos va a complicar mucho la asistencia para poder sacarlo con seguridad. Y de lo que se trata es de sacarlo lo rápidamente posible, trasladarlo al hospital, y entonces tienen que ver la climatología, es muy importante. No porque hemos quedado el fin de semana, vamos a hacer 2 horas de coche y lo vamos a hacer sí o sí. Básicamente, incluso hasta más que el equipo en muchas ocasiones, es la meteorología. Y desde luego, dejarlo para otro sobre día. todo, no dejarse guiar efectivamente por esta competición que tanto nos lleva y que tanta razón tiene el instructor. Que hay mucha competición Que montañera. disfruten del monte tranquilamente con los amigos y en buenas condiciones. Perfecto, nos vamos a quedar con eso. Os quiero agradecer a ustedes pues, el haber venido hoy aquí implicados, el hablar de este tema, sobre todo pues que a tanta gente, como has dicho tú, pues nos gusta, ¿no? En Navarra y al monte, que lo llevamos aquí en el corazón. Mil gracias a los tres por venir implicados. A vosotros. Y a todos ustedes, en unos minutos les esperamos para hablar ahora de otro tema, los 25 años que cumple la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. Bueno, continuamos en Implicados. Vamos a hablar ahora del 25 aniversario que cumple la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.
Empezó este recorrido el 1 de marzo de 1991 y precisamente, bueno, pues ahora este mes hace sus 25 años. Nos acompaña para hablar de ello, bueno, pues un viejo invitado, un viejo amigo de este plató, Nicolás Martínez, presidente de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. Me está costando mucho pronunciar esta palabra hoy. Muchísimas gracias por venir. A ti, muchas gracias por invitarme. También nos acompaña a mi derecha Camino Oslé, bueno, vicepresidenta de esta sociedad. No voy a repetirlo para no trabarme otra vez. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, a vosotros. Y a mi izquierda, por último, pues también está Rafael Sánchez Hostiz. Él es el expresidente de la sociedad. Gracias por estar. Muchas gracias a vosotros. Os quiero preguntar, son 25 años, ¿cómo se funda, Camino, esta sociedad y por qué nace? Bueno, se funda por iniciativa del primer presidente, de Juan Luis Guijarro, que fue nuestro fundador, y yo creo que lo hace pues de alguna manera animado porque está en un congreso, yo creo que es en las Islas Canarias, y está en un congreso de la Sociedad Española de Geriatría, y cuando ve lo que significa una sociedad de estas características para aunar profesionales que piensen, que trabajen y demás, pues con otro compañero, con Ricardo de León, piensan, ¿y por qué no en Pamplona la iniciamos? Vienen aquí, la montan y aquí seguimos 25 años. ¿Cuáles son esos objetivos que persigue? Bueno, yo creo que el primero y el como está un poco en nuestro paradigma es el atender y el tener más conocimientos para atender y estar al tanto del cuidado y de la atención de las personas mayores. Es decir, procurar el bienestar de las personas mayores. ¿Eso cómo se puede hacer? Porque no en balde es una sociedad científica que reúne profesionales. Por lo tanto, principalmente con la formación, es decir, cuanto más formados, cuanto más propiciamos la investigación y llegamos lo más cerca para saber más y atender mejor a los mayores, ese es uno de nuestros grandes. Y en segundo, también podemos pensar otro objetivo que aúna a otros, que es todo el apartado divulgativo y de dar a conocer las características de los mayores, es decir, animar y preparar a la sociedad para que envejezca ella misma de una determinada manera y tratemos a los mayores de la mejor manera posible. No, son 25 años es mucho tiempo. ¿Cuáles serían los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar esta sociedad? Digamos, principales novedades o cambios que ha tenido pues, las personas mayores a lo largo de estos 25 años y a los que os tenéis que haber ido adaptando. Bueno, no sé si voy a saber contestar bien, pero si no me ayudarán mis compañeros. Yo creo que los retos han sido, es decir, marcar hitos como de grandes cambios, yo no soy tan consciente, sí que es el gran aumento demográfico, es decir, cuando nosotros empezamos hace 25 años sí que ya se insinuaba que el envejecimiento iba a llegar, pero yo creo que pues, se ha confirmado que ahora y durante estos 25 años lo que ha seguido creciendo ha sido la población mayor y sobre todo la población, lo que llamamos el sobreenvejecimiento. Cada vez hay más personas mayores y cada vez personas mayores con más años porque se ha prolongado la esperanza de vida, como se sabe, claro, de manera muy saludable y estamos encantados de que lo hubiera hecho. Y luego yo creo que la sociedad en estos 25 años como sociedad lo que ha hecho ha sido consolidarse, esto ya mirado en el plano interno que siempre al ciudadano le puede interesar menos, pero ha sido importante para nosotros conseguir una sociedad que funcione. Y yo creo que sí que estar, y ahí la sociedad lo ha hecho muy bien, ser una sociedad muy activa para estar muy al tanto de los retos nuevos que plantean las nuevas enfermedades, ¿no? La persona mayor, al durar más tiempo, enfermedades que tienen que ver mucho, por ejemplo, con las demencias, claro, o con problemas de caídas, o con la sociedad está al tanto y de alguna manera, prepara a los profesionales para resolver o atender de la mejor manera estas situaciones. ¿Queréis añadir algún otro reto? Aparte de los que has comentado. Yo creo que lo ha resumido muy bien. También resumido. Hombre, mejor, la verdad es que estábamos encantados escuchándote, escuchándote. Sí, es verdad. Porque perfectamente ha definido lo que ha sido un poco la evolución, ¿no? La evolución, ¿no? Si quieres añadir un poquito... Sí, por favor. En el año 91, cuando esto estaba todo por hacer, o casi todo por hacer, o sea, entonces... nos fuimos incorporando profesionales que con la ilusión, las ganas, el coraje de personas como el doctor Guijarro nos arrastró a intentar hacer cosas diferentes, hacerlas mejor. Realmente era un laboratorio, Navarra era un laboratorio, es un laboratorio, en los cuales había iniciativas muy novedosas en el sector de atención a las personas mayores en aquel entonces y mucho antes, de decir.
asistimos a ese nacimiento a un grupo de gente y profesionales con la ilusión de cambiar las cosas, de hacerlas mejor, de ver que existían unas carencias, de un entorno muy creativo, y eso, pues, yo realmente, los que estamos aquí, lo vivimos como un privilegio. Y yo poder participar desde el punto de participar de ellos y poner tu granito de arena en todo ese cambio que se estaba produciendo en los sistemas de apoyo tanto sanitarios como sociales a todo ese fenómeno de envejecimiento que Camino ha descrito perfectamente. Pero bueno, hablando de ese fenómeno de envejecimiento, luego analizaremos un poco esa tendencia de cada vez hay más mayores y menos jóvenes. ¿Qué es ser mayor hoy, Nicolás? ¿Y cómo es ser mayor hace 25 años? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es igual ser mayor hace 25 años que ser mayor hoy? Vuelvo, perdona que Sí. hay una cosa que se me ha quedado en el tintero. Sí, y es, claro. cuando hablas de reto, lo difícil que es en el día a día todavía convencer a muchos aspectos sociales, culturales o sanitarios de que envejecimiento no es lo mismo que decrepitud. Es muy difícil. Hay gente que sigue con el chip y asocian envejecimiento a todo lo que puede ser negativo. Es un reto continuo, es un bucle sobre el que hay que volver de forma repetida en todas las profesiones. Y respecto a lo del envejecimiento... ¿Y cómo era ser mayor? Pues... Definir ser mayor en el año 91 y ser mayor en 2016. Bueno, no sabría, porque bueno, hay gente que te podría... Yo, por ejemplo, antes, en el año 91, podíais en los medios de comunicación poner un anciano de 65 años ha tenido un accidente. Ahora no puedes poner eso en los medios de comunicación. El criterio cronológico ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, para ingresar en el servicio de geriatría tienes que tener un mínimo de 75 años. Pero lo mismo te digo que antes no se veían centenarios como vemos ahora, y ahora vemos gente con más de 100 años que tiene incluso una calidad de vida excelente. Cada vez más longevos y de muchísima mejor calidad de vida que antes. Y yo creo que además lo que ha dicho Nico es muy claro. Yo creo que ahora a ciertas edades, la verdad, sabemos que somos mayores, y sería mi caso, voy a cumplir 72, pero el concepto de todavía de plenitud y de que estás en edades en las que te puedes hacer muchas cosas y que tienes muchos retos y muchos proyectos, creo que eso ha mejorado tremendamente. La persona mayor de hoy creo que está más sana, tiene más nivel cultural, está mucho más integrada en la sociedad y tiene además un desarrollo, es muy vitalista. A cualquier actividad que vayáis, de teatro, de conferencias, de tal, mayoritariamente, con perdón voy a hablar, hay mujeres mayores, porque es verdad que creo que las mujeres somos más activas que los hombres. Aquí ya para tirar, como hace poco que ha sido el 8 de marzo, pues me dejas un... es verdad que ha sido, pero igualmente los hombres en sus actividades, es decir, también sin olvidarnos que mientras tanto hay personas que caen en la dependencia, claro, y que es otro tipo de envejecimiento, pero como ha dicho Nico, no es sinónimo la vejez a la decrepitud, es otra cosa. Pero también porque habrá, lo que comentas, de mayor actividad, mayores espacios que hace 25 años donde los mayores pueden desarrollar sus inquietudes o... No, digo yo, igual no había antes tanto espacio de ocio, o igual sí. Sí, había un ocio diferente. Yo creo que eran generaciones que estaban acostumbradas a trabajar, a sacar a la familia adelante y estaban volcadas hacia el núcleo familiar. Ahora yo creo que con las posibilidades, pero en todos los entornos, en todas las edades, hay más opciones para desarrollar ese ocio. Y yo creo que el reto es aprender, ¿no? Yo añadiría una cosa que yo creo que es determinante, que es el factor económico. Las personas que se están jubilando ahora mismo tienen mejores posibilidades económicas que la gente que se jubilaba hace 25 años, en las cuales tenía unas pensiones bajísimas, había una bolsa de pobreza que todavía se sigue arrastrando, o de personas en el umbral de pobreza, que es donde realmente los poderes públicos, las administraciones deberían poner el foco, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando con todas esas personas que están en una soledad, que envejecen solas, que realmente tienen unas pensiones, sobre todo las de viudedad, y volviendo al factor femenino, de decir, que se ha hablado el envejecimiento como un factor en femenino singular, ¿no? Mujeres que viven, mujeres que envejecen solas, mujeres con unas pensiones bajísimas, y yo creo que ese es el gran reto, yo no sé si estáis de acuerdo, totalmente, en afrontar como sociedad, ¿no? Porque gracias a Dios pues estamos viviendo cada vez más, viviendo mejor, las pensiones son cada vez mejores, pero sí esa bolsa de riesgo, ¿no? Que es donde hay que poner el foco, ¿no?
Es una población vulnerable, es un sector vulnerable que marca el matiz. Ese es un sector que hay que proteger. Hay sectores, la infancia, la discapacidad, pero ese tipo de ancianos y nuestra sociedad, frágil. Sí, yo creo que debe de destacarse por proteger a ese tipo de población. ¿Y se destaca hoy en día o haría falta un poco más de acción? Más, ¿no? Bastante más. Sí, Bastante más. Bastante más. Yo creo que muchísimo más, empezando por los políticos. Ahora mismo en las listas parece que lo que está de moda son los jóvenes. Claro. Y más ahora con los últimos partidos, que parece que el ideal son los jóvenes. Es decir, han desaparecido los jubilados de las listas de Parlamento porque parece que no visten, cuando realmente atesoran lo que es una gran experiencia y un gran valor como sociedad. Y como sociedad, nosotros más occidental, más mediterránea, o sabemos un poco valorar esto o estamos perdidos. Estamos perdidos porque fuera no está la solución, la tenemos en casa. O sabemos desarrollar lo que ha funcionado durante años, décadas y nos ha ido bien, o preservamos esto o estamos perdidos. Y entonces, es decir, ahora con tanta un poco ilusión, ahora esos iconos, ¿no?, que estamos viendo ahora mismo de juventud que va a cambiar, claro, pues ahora todos los partidos quieren tener a alguien joven al frente para que parezca ese cambio. Sí. Quiero que veamos un vídeo sobre pues cómo han evolucionado pues, los mayores de antes a ahora. Lo que os estoy preguntando ahora, pero contestado por personas en la calle. Pero antes, pues tengo que despedir a Camino con toda mi pena, pero porque te tienes que ir. Muchas Así gracias. que, pues te quiero agradecer pues este rato que has estado con nosotros aquí en Implicados, tu presencia y verte otra vez de nuevo, por supuesto. Cuando queráis y muchas gracias. Y Nada. pido disculpas. Nada, hombre, a ti gracias por venir, disculpas ninguna. De acuerdo. Ahora vamos a ver pues este vídeo. Hemos preguntado a la gente en la calle cómo eran la gente mayor de antes y cómo es la de ahora. ¿Ha cambiado a mejor? Hombre, yo creo que tienen como más, a la hora de opinar y así, yo creo que tienen como más influencia y más importancia y así, ya no es como antes, que se reservaban igual en sus casas y así. Bueno, la gente de la tercera edad, ¿cuándo empieza la tercera edad? Yo quiero pensar que sí, que ha cambiado, que la gente participa y se involucra en actos a pesar de ser más mayores que los de hace 25 años. Yo creo que a mejor, sí, que participan más. A mejor. Yo creo que a mejor, yo creo que se ha cuidado, no sé exactamente las políticas que tiene esta campaña, pero yo creo que los mayores ven mucho mejor ahora que hace 25 años. Se les dinamiza, se les ponen medios, se les hacen actividades y hace 25 años era inicial, era proyecto y ahora está dando el resultado de esa gestión después de tanto tiempo. Entonces yo creo que es algo bueno y algo positivo y algo que tendría que ir mejorando poco a poco, porque desgraciadamente todos vamos a hacernos viejos. Ojalá nos hagamos viejos y nos quedemos en el camino. Entonces tenemos que pensar de forma egoísta porque estamos haciendo algo para nosotros, para nuestro futuro. Bueno, Nicolás, la gente dice que vamos a mejor. Sí, Sin duda. sí, sin duda. Pero sobre este punto positivo de que vamos a mejor, ¿está nuestra sociedad preparada, la sociedad española, preparada para sostener a una población cada vez más mayor, cada vez más mayor? Para nada. Para nada, claro, porque estamos muy positivos, vivimos mejor que antes, o los mayores viven mucho mejor que antes, sí, pero No, para a nada. ver cómo vivimos dentro de 20 años. El envejecimiento debería de ser un eje transversal a todo nivel. El envejecimiento es una ocasión de crear empleo. El envejecimiento es una ocasión de que las personas que empiezan a jubilarse participen activamente y aporten sus ideas y su experiencia. A nivel de voluntariado, a múltiples niveles, el envejecimiento debería ser un eje transversal, pero a todos los niveles, social, cultural, económico, a todos los niveles. Claro, pero yo me refiero también de que el Estado llega un momento, tú has dicho antes, los mayores hoy en día tienen buenas jubilaciones. El día de mañana yo dudo que tengan buenas jubilaciones los mayores, lo dudo muchísimo. Yo creo que estamos en un sistema de solidaridad. O sea, las pensiones que ahora mismo, las personas que se están jubilando ahora mismo, las pensiones las estamos pagando nosotros. O sea, eso no hay que olvidar. Sí. Que las situaciones de paro que se han vivido ahora mismo es, al fin y al cabo, decir esos vasos comunicantes, realmente pues, el poner en riesgo todo el sistema de pensiones. Hombre, yo no soy tan catástrofe. Es decir, yo las cosas, y luego mirando hacia atrás, estos vaivenes yo creo que se arreglan. Otra cosa es que te jubiles con la pensión máxima o mínima, pero desde el punto de vista del sistema, yo creo que tal como están yendo las curvas un poco de empleo, la recuperación vamos a ir recuperando, ¿no? Vamos a ir recuperando y el sistema de las pensiones pues se va a mantener. No solo curva de empleo, sino curva demográfica también. Cada vez hay menos niños. Sí, pero yo creo que el cambio de rol que tenemos que ver del jubilado
y yo creo que es de la sociedad, yo no sé si estás de acuerdo, Nicolás, en esto, es decir, una sociedad paternalista de beneficencia, que vea a las personas mayores como algo a cuidar, pero como un ente que... A mantener. Que sí, pero quitamos un poco, en vez de P mayúscula de persona mayor, P minúscula, ¿no? Yo digo qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. Yo digo lo que vas a hacer, el ejercicio que vas a hacer, sobre todo los médicos, nosotros somos geriatras y sabemos de eso, de decir, y no empoderamos a las personas, de decir, no empoderamos a las personas. Yo creo que el cambio de rol de esas personas es el empoderamiento de decir, oye, yo soy autónomo, yo soy dueño de mi vida, yo tomo mis decisiones, a mí no me tienen que decir si tengo que vivir en una residencia o en casa, sino yo soy autónomo y tengo que verme útil para esa sociedad. Y ese reto de la utilidad de ese tiempo, de esas personas, va a ser la clave del éxito de nuestras generaciones, de las generaciones que van a venir. Me parece muy interesante esto que ha dicho de soy útil, soy autónomo, digamos, en cuanto a mayores, pero las personas que viven solas y se manejan bien, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en ese caso, ¿no? Cuando llega que el hijo se marcha de casa, o bien porque se marcha de casa el hijo, o se quedan solas, o no se puede no hacer cargo, sino bueno, que acaban o en una residencia o en casa de un familiar, que puede ser, no que se vaya el hijo de casa, perdón, personas mayores que se manejan bien en su casa, ¿de acuerdo? Y que pasan de repente a vivir o bien con los hijos o bien en una residencia. A veces se puede producir, digamos, hay quien señala, un decaimiento, digamos, no de las facultades, pero como un entristecimiento, como que se aceleran también, digamos, esos procesos, esas, digamos, patologías mentales que comentaba antes Camino. No sé si vosotros lo habéis comprobado. ¿Realmente ese cambio, ese hacerle sentir menos útil, o oye, ya no puedes vivir solo, al mayor, familias que dicen, oye, ya no estás para vivir solo, ya no estás para servirte por ti mismo, aquí con nosotros, favorecen y aceleran esa decrepitud, no, ahí va a usar la palabra decrepitud, pero eso ya más entendido, esos procesos, digamos, de... Es que estás hablándome de una realidad. Cuando alguien se plantea eso es porque el contexto en el que ocurre es de que manteniendo esa situación existe más riesgo que beneficio. Es una situación muy delicada, pero que hay que afrontar primero con positividad. Y ese tabú de la residencia como lo último y lo negativo, en eso Rafa tiene mucha más experiencia que yo. Él ha gestionado y tiene la residencia, pues aunque sea, lo ideal siempre es el domicilio de uno mismo, las residencias tienen también lados positivos. Yo creo que uno de los mensajes que podríamos lanzar en este programa es que preguntemos más a los mayores. Preguntemos más dónde quieren vivir, preguntemos más qué quieren hacer con su vida, preguntemos más qué quieren comer, con quién quieren relacionarse, qué es lo que quieren hacer, preguntemos más y no presupongamos qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. Oye, yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo decido que tú tienes que estar en una residencia, o que tú tienes que estar, o que tienes que comer esto porque es sano y la dieta me dice, es que si yo no quiero comer eso, yo no quiero hacer rehabilitación, yo no quiero hacer ejercicio. Pues tendremos que respetar también la libertad y esa autonomía. Preguntamos muy poco a los mayores qué es lo que quieren hacer con su vida. Voy a añadir, preguntémosles qué tipo de tratamientos quieren, qué médico quieren, cuál es su idea respecto a una eventual toma de necesidad de decisiones en situaciones críticas. Eso es una parte muy importante y complementaria de lo que me dices tú. Preguntemos, porque te darás cuenta que realmente, oye, lo que quieren es, y volviendo un poco a lo que decía, una atención sanitaria, oye, quieren una atención sanitaria de calidad. Claro. Es decir, no porque esté aquí el jefe del servicio de geriatría, sí. En Navarra tenemos uno de los mejores servicios de geriatría de España. Que dice, yo cuando sea mayor, ¿qué quiero? Y cuando sea paciente, querré ser atendido por el mejor servicio de geriatría de España. Me gusta mucho esta reflexión final y creo que vamos con toda mi pena, a concluir pues la tertulia de hoy con esto, con ese preguntémosles a los mayores. Os quiero agradecer, Nicolás, pues Rafael, el haber estado aquí. Es siempre un placer, Nicolás, pues tenerte aquí con toda tu sabiduría sobre este tema. Y Rafael, pues esperamos verte también de nuevo aquí otra vez. Mil gracias por venir. No, gracias a vosotros. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad. Bueno, ¿qué? No, ahora nos vamos. Ahora despedimos el programa, pero lo despedimos además por 2 semanas, las 2 semanas de Semana Santa y Pascua. Bueno, pues no habrá programa, habrá implicados reposiciones, así que nos veremos con nuevos temas a la vuelta de Semana de Pascua. Pasen una feliz Semana Santa.